Bien, pues vamos a comenzar con esta siguiente clase de los 12 principios fundamentales. Como nos quedamos en la sesión anterior, estuvimos viendo acerca de que Jesucristo es el fundamento y muy buena la aclaración que nos hizo Fer respecto a la piedra angular, que es esa primera piedra que se coloca de donde partimos para el resto de la construcción. Estamos revisando aquí 1 Corintios 3, 10, 11, que nos dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y conforme lo vimos también en la clase de seguridad de gracia, es precisamente la suficiencia de Cristo en nosotros para agradar al Padre. Es esta gracia la que nos va a ayudar a edificar sobre el fundamento principal, que es Cristo. En 1 Corintios 2, 1, 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es que es justamente el sacrificio de Cristo el que nos lleva a la salvación. Es el sacrificio de Cristo el que es el fundamento de esta vida nueva que tenemos. Si nosotros creyésemos en Cristo únicamente como una idea de que Él existe, o incluso creer en que Él estuvo aquí sobre la tierra, entonces pues sería un fundamento únicamente mental. De otra manera, cuando nosotros tenemos en nuestra mente que es el sacrificio de Cristo el que nos dio el acceso al Padre, es ahí donde nosotros podemos tener la revelación completa y tenerlo a Él por fundamento. Cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo, Él es el quien nos redimió de la maldición de la muerte. Él es el que nos salvó. De otra forma, nosotros no tenemos acceso a esta salvación tan grande. 1 Pedro 2, 4, 6. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Y es lo que hemos comentado también con anterioridad, que muchas veces la gente no hizo una oración. Muchas veces la gente solamente ha creído fielmente que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es el que hizo la obra, que Él es quien les da la vida eterna, y entonces a partir de eso, pues bueno, se puede hablar de esta salvación tan grande. Y la enseñanza que vamos a estar revisando durante estas próximas semanas es la preeminencia del amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto lo vemos en 1 Corintios 13:13, todo el capítulo nos habla del amor. Pero aquí vemos tres fundamentos muy importantes de los cuales se desprende toda esta enseñanza, siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra principal, el fundamento sobre el cual redunda toda la escritura, sobre el cual trata desde Génesis a Apocalipsis. Pero vemos estos tres que puso en práctica nuestro Señor Jesucristo: la fe, la esperanza y el amor.
donde el mayor de ellos es el amor. Y pues a partir de ello es que nosotros vamos a reconocer estos tres aposentos que están relacionados con el amor, con la esperanza y con la fe. Si nosotros recordamos el aposento alto, aquel aposento donde Jesús envió a sus discípulos que prepararan la Pascua, esa última cena que nuestro Señor Jesús compartió con sus discípulos y donde les dio mandamientos acerca de esta celebración que conocemos nosotros ahora como la Cena del Señor o Santa Cena, donde Él partió el pan y les dio a comer, les dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también ahí les dio a beber de la copa y dijo, tomad, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre derramada por el pacto, el nuevo pacto, por el cual nosotros finalmente accedemos a la salvación. Este primer aposento alto es el aposento de la Pascua. Ellos se reunieron ahí para compartir la Pascua. Y aquí de manera muy resumida tenemos estos principales puntos. La Pascua. Ellos estaban recordando la salida de Egipto, esa salida de Egipto cuando Dios les dio instrucciones a Moisés que sacrificaran el cordero y untaran la sangre del cordero en los marcos de las puertas y en los dinteles, para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera la señal de la sangre, pasara de largo. Y también en esa misma noche Jesús les enseña acerca de el lavamiento de pies. Y él dio un gran ejemplo ahí, porque dijo, el que quiera servir a vosotros, hágase siervo. El que quiera ser el mayor, hágase como siervo. Así como yo les he dado ejemplo el día de hoy, ustedes también hagan. También ahí les habla del nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y es un mandamiento que necesitamos cumplir, que estamos cumpliendo en todo tiempo. También ahí les habló de la promesa del Espíritu Santo. Todavía no les dio la instrucción ahí de que esperen que Jerusalén, eso ya fue resucitado antes de su ascensión. Pero también vemos que le estaba hablando de que era necesario que Él muriera y que sí iban a experimentar una profunda tristeza, pero esta tristeza se iba a convertir en gozo. Y hay muchos otros aspectos de los cuales habla ahí en el aposento alto que vamos a estar examinando justamente en estas próximas semanas. También el aposento alto del Pentecostés. Esto se relaciona con esperanza. Cuando Jesús les dio la instrucción de que ellos esperaran en Jerusalén, justo donde acaban de ser perseguidos, donde crucificaron a Jesús, pues dijo, esperen en Jerusalén hasta el día del Pentecostés. Ellos aprendieron a esperar, ellos no sabían que a partir de ese momento iba a ser el crecimiento de la iglesia, y después, a partir de esa espera en el aposento alto del Pentecostés, fue la venida del Espíritu Santo, donde comenzó a manifestarse el poder de Dios ahora a través de ellos. También tenemos el aposento alto de Troas. Esto ya fue con el apóstol Pablo, donde nos habla de fe. Y aquí vemos varios principios que vamos a estar examinando. Entre ellos pues está fidelidad, seguridad, fe y gratitud. Y aquí pues les presento los 12 principios fundamentales, que son pues justamente los que vamos a estar examinando a lo largo de estas semanas. Vemos aquí que está el señorío de Cristo, el dar de Cristo, la vid en unión con Cristo,
llevando el vituperio de Cristo, y vemos que estos 4 primeros se relacionan con el aposento del amor. Los siguientes 4, del 5 al 8, se relacionan con esperanza. Vemos aquí el principio de no apresurarse, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, lo que es la manifestación de estas nuevas lenguas, como resultado de haber sido llenos del Espíritu Santo, testificando con poder. Y por último, los últimos 4 principios que están relacionados con fe. Vemos aquí fidelidad del pastor por las ovejas, seguridad de gracia, que ya también estuvimos examinando a profundidad en las semanas anteriores, fe invencible y acción de gracias de las ovejas por el pastor. Y estos 12 principios los vamos a estar revisando desde estas 10 perspectivas. Aquí se dan cuenta, si se dan cuenta, al lado izquierdo ya puse estas 10 perspectivas, estos los 12 principios. Y del lado derecho vamos a tener, aquí están los 12 principios, y del lado derecho tenemos las 10 perspectivas. Vamos a ver el tipo de aposento, la historia de Israel, montes santos en la vida de Cristo, cómo ocurrió en la iglesia primitiva y los desiertos y disciplinas, que si bien la iglesia no está destinada a pasar por desierto como tal, muchas veces nosotros por un endurecimiento de corazón o por no querer atender a la palabra de Dios, podemos ser sometidos a desiertos. Además, en cada uno de estos desiertos vamos a ver cómo hay una disciplina que nos deja como un aprendizaje. Y en esto, por supuesto, que estamos llamados. Lo vamos a ver también cómo ocurrió en la vida de Pablo y en los sufrimientos de Cristo. También vamos a ver cuál es la consecuencia de pecado y cómo se relaciona con los pactos del Calvario. Aunque en esta enseñanza no vamos a ver propiamente cómo se relaciona, o no vamos a profundizar con cada uno de los pactos del Calvario, sí vamos a ver cómo se relaciona y vamos a dar una breve descripción. Y pues bueno, acá ya están las 10 perspectivas, las tenemos acá arriba. Tenemos aquí los 12 principios. Vamos a ir haciendo el recorrido aquí. Por ejemplo, empezamos con el Señor de Cristo. Y pues aquí me pareció muy importante hacer esta aclaración. Jesús es nuestro Señor. Y le decimos Señor. Y realmente cuando le decimos Señor, lo reconocemos como tal. La palabra Señor significa dueño, el que tiene toda la autoridad. Él es el dueño de nosotros. Entonces cuando en Lucas 6:46 Jesús les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y aquí, ojo, nosotros necesitamos reconocer al Señor de Cristo y someternos de manera voluntaria a su voluntad. Nuestra voluntad sometida a su voluntad. ¿Dónde la encontramos? Lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y algo que he mencionado es que cuando una persona, un ministro, demanda que la gente se someta a él, bueno, si él está sometido a Cristo y él está hablando la Biblia, hablando de algún principio al cual debe someterse la gente, pues bueno, aquí por supuesto que tiene todo el sentido, porque entonces nosotros nos estamos sometiendo a su palabra, nos estamos sometiendo directamente a Cristo. Pero si una persona demanda que te sometas a Él, pues nosotros como humanos podemos equivocarnos. Nosotros como humanos podemos cometer errores y podemos incurrir en atraer a la gente a nosotros más que al Señor Jesús. También acá en Lucas 13:25, Jesús le está explicando y dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta
y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y esto es algo muy complicado, esto es algo muy serio, porque imagínate que podemos estar en la misma iglesia y, y asistir regularmente a los cultos, estar en la oración, pero que nosotros no estemos sometidos a su señorío. Va a ser una palabra muy dura que él diga, no sé de dónde eres. Una palabra similar vemos con la parábola de las 10 vírgenes, cuando estas 5 vírgenes insensatas que no tenían sus lámparas llenas de aceite, pues llega el momento que llega el Señor y pues ellas toman sus lámparas, no traían aceite y aquellas otras vírgenes pues van, corren por aceite, regresan y tocan la puerta porque la puerta ya está cerrada. Voy a leer la cita, es en Mateo 25:6. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué fuerte palabra. Esta es una palabra muy fuerte. Y este no os conozco es una forma en la que Jesús está diciendo, yo no tuve intimidad con ustedes. No tuve una relación íntima con ustedes. ¿Cómo me dices Señor si realmente no me conoces? Qué fuerte palabra. Y por último tenemos Mateo 7, 21 al 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Realmente es algo que, que es muy serio. Y me preguntaban, ¿pero cómo esto está relacionado con la salvación? Porque si hemos recibido a Cristo y le reconocemos como Señor, ¿no vamos a entrar en el reino de los cielos? Y aquí a lo que se refiere esta escritura es, no se refiere a salvación. A lo que se refiere es justamente a reinar juntamente con Cristo. No tiene que ver con salvación. Y por supuesto que puede haber gente salva que ore por una persona, que Dios obre. Porque está en el corazón de Dios el sanar a una persona, el profetizar, el hacer milagros, el echar fuera demonios. Eso está en el corazón de Dios. Pero cuando una persona no se somete a su señorío, pues está cortando la bendición de Dios. Por supuesto que si esto está en la voluntad de Dios, Dios va a utilizar a la persona que esté disponible ahí. Pero entonces el caminar de una persona va a ser inconsistente si no se somete al señorío de Cristo. Ahora, ¿cuánto más si tú te sometes a su señorío? Y tú estás orando y tienes el testimonio de que una persona va a sanar, de que Dios quiere hacer un milagro. Necesitamos hacerlo. Necesitamos obedecer a Dios y Dios va a obrar. Porque de otra manera, si nosotros nos lo quedamos guardado y nos quedamos, bueno, es que no sé si Dios va a obrar y no oramos por la persona, entonces estamos incurriendo en esto. No estamos haciendo lo que Él dice. Por lo tanto, pues bueno, te invito a buscar más del Señor, a
tener esta actitud de sumisión. La sumisión es una actitud. Mismo Jesús nos enseñaría de nosotros. Él no domina nuestra voluntad, sino que Él nos ha mostrado su amor y a partir de ello, nosotros de manera voluntaria nos sometemos a su Señor. Dios les bendice.